Soy Martín Fernández y hoy he venido a hablaros del libro Entre el cielo y la tierra, lugares históricos del karate en Japón. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. Para comenzar, pues decir que la presentación de este libro la hace el maestro Yosuke Yamashita, uno de los pioneros del karate en España y de los primeros maestros japoneses que se afincó en nuestro país y que tristemente nos ha abandonado el 1 de febrero de 2022. Yo con el maestro Yamashita apenas entrenaron un par de ocasiones, pero sí he coincidido otras muchas porque aparte él tenía una relación muy especial con nuestra región, con Castilla-La Mancha, al ser el sensei de nuestro presidente Javier Pineño, al cual me une una gran amistad. Es por ello que, primero de todo, quiero rendir el debido homenaje y tributo a la memoria del maestro Yamashita. El autor, Salvador Herraiz, hoy día octavo dan de Karate Do Wado Ryu, nos presenta un apasionante viaje por los lugares más emblemáticos de la historia del karate de Okinawa y Honshu, la isla principal de Japón. A medida que vamos avanzando en sus páginas y disfrutando de las casi 1000 fotografías de las que se compone esta obra, nos vamos dando cuenta y vamos conociendo los principales dojos de los maestros de antaño, en los cuales practicaban sus respectivos artes, y también conocemos las tumbas en donde descansan sus cuerpos y muchos de los monumentos que se erigieron en su honor. En definitiva, este libro nos permite a aquellos que, como yo, nunca hemos viajado a Japón ni a Okinawa, pues rememorar aquellos tiempos pretéritos en los cuales el Karate Do en sus inicios, en sus albores, se fue gestando, se fue desarrollando y se fueron sentando las bases de lo que hoy día conocemos como nuestro arte. Además, podemos disfrutar de los contrastes y comparar con fotos de la antigüedad que aporta el autor y comparadas con las fotografías que tomó para la elaboración de este libro, pues hará más de una década que fue editado. Gracias a la labor de investigación del autor y como detalle anecdótico, si queremos llamarlo así, podemos ver la ubicación exacta que tiene hoy día o dónde estaba ubicado el dojo del maestro Gichin Funakoshi. Para ello, el autor tuvo que investigar, ayudado por el maestro Naguna, planos antiguos con los planos modernos, viendo los diferentes cambios de nombres que habían tenido los distritos, y una vez tenían la ubicación, que creían que era la ubicación actual de donde estuvo dicho dojo, pues lo pudieron verificar, pues es una vivienda con una vecina que vivía allí y que ya de avanzada edad ella le confirmó que apenas era un adolescente cuando veía a través de su ventana cómo el maestro Funakoshi impartía clases de Karate Do. Todo esto, esta explicación última que he dado, no viene en el libro porque me honra ser amigo de Salvador y a la hora de documentarme pues he hablado con él y esto es uno de los tantos detalles que me contó de cómo se han conseguido pues, ciertas fotografías y el porqué de ello. Físicamente el libro tiene unas dimensiones de 21 por 21 centímetros, 159 páginas y casi 1000 fotografías. Las históricas son en blanco y negro y todas las fotos contemporáneas son en color. Está impreso en papel fotográfico de alta calidad y tanto su portada como su contraportada están hechos en un cartón muy resistente. Este libro fue editado por la editorial Alas y tiene en definitiva una muy buena edición e impresión. No puedo hacer un resumen, ni siquiera un comentario de los lugares o fotografías más interesantes que aparecen en el libro, porque como he dicho anteriormente son casi 1000. Espero que la videoreseña de hoy haya sido de vuestro agrado. Si es así, pues me daré por satisfecho. Siempre es bien recibido todo feedback y toda crítica positiva o constructiva que queréis hacer en vuestros comentarios. Y como siempre digo, no olvidaros de suscribiros, de difundirlo, de compartirlo con los amantes del Karate Do y del Budo en general.
Y nos vemos en el dojo o en el próximo vídeo.